es una emergencia. Y uno a veces ve que se ve todos los días en los hospitales, como cuando un paciente viene con un calcio bajo, se desespera, o se desesperaba, mejor hablemos en pasado, se desesperaban en una emergencia, ¿no? Ahora ya pasó el tiempo y se han dado cuenta que muchos de los colegas que un calcio bajo pues no necesariamente implica que tú tengas una hipocalcemia. Parece algo, algo así, algo raro, ¿no? No todo calcio bajo implica que tienes una hipocalcemia, de repente es simplemente un calcio normal que estás teniendo ah, eh, y un paciente que está totalmente asintomático. Entonces, ¿qué vas a estar la mina? Porque es importante que lo sepan ahora. Puede creer que en mi hospital hay un fulano, hay un colega que está literalmente maltratando a los colegas que han estado al frente de la batalla en la UCI COVID. Es una de esas cosas surrealistas que a veces están bien ahí, ¿no? Surrealistas que a veces nos pasan, caramba. Ahí está mejor. No es posible que entre colegas nos estemos maltratando públicamente. Es una cosa increíble. Ya saben, chicos, un médico que tiene ética va a tener todo. Va a tener todo. Si no tienes ética, eres un pobre infeliz más. A ver, yo les contaba que, a ver, la concentración de calcio normal, están viendo la lámina, ¿no es cierto? Estoy construyendo la lámina en este momento, ¿sí? De 8,5 a 10,5, eso es lo más aceptado. Mireya, ¿estás ahí? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor. Tú nomás, pero Sí, ¿dónde están doctor. los demás? Siguen durmiendo. Sí, doctor, Digo, estamos despierto. aquí. Yo sé que es Sí, doctor. temprano, está haciendo Sí, doctor. frío, ya empezaron las lluvias con fuerza. Los tips están empezando a sofocar goteras. Les contaba a ustedes que el calcio se encuentra en tres formas. Este, el calcio que más importante es el calcio ionizado, es el catión calcio. Este es el calcio más importante. El catión calcio. Este es el que debe estar en concentraciones normales. El calcio no ionizado unido a sales y el calcio ligado a proteínas literalmente no sirve más que para almacén. Nada más, eso sirve para almacén, pero para la función biológica es el calcio ionizado. El calcio ionizado es el que debe mantenerse en concentraciones normales. El calcio ionizado es el que sufre más rápidamente los cambios en la concentración de paratormona, de calcitonina. Este es el caso que nos interesa. Lamentablemente es difícil poderlo dosar en los exámenes de AGA, porque en los exámenes de AGA casi siempre te va a salir hipocalcemias falsas, hipocalcemias iónicas falsas, por el anticoagulante que utilizas en la jeringa del AGA, y que ya viene en la jeringa incluso del AGA. Entonces van a ver que en la mayoría de pacientes que tienen un examen de AGA electrolitos, van a encontrar un calcio iónico que se va a encontrar bajo. En el paciente totalmente sintomáticos, que es un calcio iónico que se encuentra este, bajo en forma artificial. Entonces lo que usamos es el calcio total, pero el calcio total es bastante influenciado por el calcio ligado a proteínas, sobre todo albúmina. Y la albúmina, ¿cómo les explico? Se altera con facilidad de acuerdo al estado de nutrición del paciente. Es una forma de medir la nutrición de un paciente. Un paciente, por ejemplo, hospitalizado, habitualmente tiene, mientras más larga es su hospitalización, este concepto que le estoy contando salió de una tesis, ¿ah? Una tesis acá hecha en Cusco. ¿Ah? Un paciente hospitalizado, mientras más tiempo esté hospitalizado, menos albúmina tiene. Depende, por supuesto, de la enfermedad. Mientras más crítica es la enfermedad, menos albúmina tiene. Entonces, si se altera la albúmina, se alterará pues, también el calcio total, lamentablemente. Y como es el calcio total lo que yo voy a medir y me va a salir un calcio total bajo, ese calcio total bajo puede ser porque tengo poca cantidad de calcio unido a albúmina porque hay poca albúmina. Y puedo interpretar erróneamente que el paciente está con hipocalcemia. Entonces, para evitar ese gran problema que tiene el calcio con la albúmina, se tiene esta fórmula. Aprendan, chicos, porque el calcio total hay que corregirla de acuerdo a la albúmina. Y se utiliza esta fórmula. El calcio total
Es el calcio total medido más 4 menos la albuminemia y ese es el resultado por 0,8. Una calculadora y, por ejemplo, dígame, un paciente, ¿por qué 4? 4 es la concentración normal de albúmina. Por eso esa es la constante. Si un paciente tiene, por ejemplo, 6 de calcio total, es bastante bajo, hipocalcemia, hipocalcemia, aguanta. ¿Cuánto tiene de albúmina? Tiene 2. Tan desnutrido por el tipo que está tanto tiempo en la emergencia o en la UCI, está con 2. Entonces, 4 menos 2, 2. 2 por 0,8, 1,6. 1,6 más, ¿cuánto es de calcio? 6. Y me hace 7,6. Hipocalcemia, en realidad sí es una hipocalcemia, pero los síntomas de hipocalcemia y donde se hace más peligrosa la hipocalcemia es cuando baja de 7,5. Pues tú te das cuenta que al corregir el calcio de acuerdo a la albúmina, vas a tener mucha más certeza de cuánto se encuentra en realidad la calcemia. Y esta fórmula especialmente aplica en pacientes que están hospitalizados, en pacientes que están largo tiempo en la hospitalización y que seguramente tienen albúminas bajas, porque al tener la albúmina baja va a haber una reducción, escúcheme en esto, va a haber una reducción de la cantidad de calcio ligado a proteínas. Por lo tanto, va a haber un aumento, ¿no es verdad?, del calcio iónico, pero ese aumento del calcio iónico rápidamente se regula y el calcio iónico regresa a lo normal, por lo tanto, el calcio total es el que cae. Importante concepto, por favor, al momento de interpretar en niveles de calcemia. Otro factor que influye en los niveles de calcemia, influye, yo diría, dramáticamente, es el pH. Es el pH. Por cada gramo de alteración de la albúmina, el calcio ligado a proteínas cambia 0,8 en la misma dirección. Es decir, cuando el pH baja, la afinidad, mejor hablemos así, la afinidad del calcio con las proteínas es mayor, el pH. Esta alteración es verdad, pero tengan en cuenta el pH y recuerden lo que les estoy contando. Cuando el pH sube, mejor dicho, cuando el pH baja, la afinidad del calcio por la albúmina es mayor. Si el pH baja y la afinidad del calcio por la albúmina pero me estoy confundiendo, muchacho. Cuando el calcio, perdón, disculpe, recién me estoy despertando. Cuando el pH sube, cuando el pH sube, cuando empieza a haber alcalosis, es cuando la afinidad del calcio por la albúmina aumenta. Si aumenta la cantidad de la albúmina por el calcio, aumenta la cantidad de calcio ligado a proteínas en desmedro del calcio iónico. Pues puedo tener un calcio total normal en presencia de calcio iónico bajo porque está aumentando la cantidad de calcio ligado a proteínas cuando el pH sube. Cuando el pH baja ocurre lo contrario, hay una mayor disociación del calcio ligado a proteínas, se reduce el calcio ligado a proteínas y aumenta el calcio iónico. Esto es especialmente importante cuando ustedes, por ejemplo, a ver, hay muchos pacientes que llegan a la emergencia en estado de desesperación y empiezan a hiperventilar. Chicos, chicas que han tenido no sé, un problema emocional, de pareja, qué sé yo. Chicos, eso se ve con frecuencia en la emergencia. Ahora no tanto por la pandemia, pero antes sí, vienen hiperventilando. Y en esa hiperventilación están barriendo CO2. Y barriendo CO2, el pH empieza a subir y aumenta la afinidad del calcio por la albúmina. Y los pacientes están tan hiperventilando que llega un momento en que van a tener una contracción de las manos. Ahí te vamos a ver cómo es esa contracción. Y esa contracción de las manos que es dolorosa, por eso llegan a la emergencia. Si tú te das cuenta exactamente qué es lo que está pasando con el cuadro clínico, simplemente es hacerle al paciente respirar el aire que está exhalando y con eso el pH mejora y automáticamente la cantidad de calcio ligado a la albúmina se disocia y aumenta tu calcio iónico. Datos importantes que hay que saber respecto a concentración de calcio. Entonces, la albúmina cuando sube, sobre todo cuando baja, te altera el calcio total, pero no me altera el calcio iónico. En cambio, los cambios en el pH me alteran el calcio iónico, pero no me alteran el calcio total. Al menos en la primera etapa. Al menos en la primera etapa. Ya. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas entonces de la hipocalcemia? Recuerden ese concepto que el calcio es un estabilizador de membrana, por lo tanto, cuando el calcio baja, la membrana se inestabiliza.
y puedes tener anormalidades neuromusculares, que es lo más común. Calambres en diferentes partes del cuerpo, hay sensación de calambre. Mioclonías, que son contracciones musculares sin desviación articular o sin movimiento articular, parestesias, disestesias, sigue aumentando la hipocalcemia, puede haber hasta estridor laringio, porque empieza a haber una contracción de los músculos laringeos, puede haber tetania tanto localizada como generalizada, pueden haber hasta convulsiones, donde al menos al inicio no hay pérdida del sensorio. Posteriormente puede haber una gran convulsión con una gran pérdida de sensorio posteriormente. Y comportamiento psicótico en casos crónicos. ¿Ya? En casos crónicos, o sea, el paciente como que tiene a nivel neuromuscular una mayor excitabilidad y esto lleva a una mayor transmisión del impulso nervioso, generando incluso sensaciones que no existen, parestesias, disestesias o contractura muscular. Y ojo que en casos severos puede haber contractura muscular cardíaca. Eso llevará un paro cardíaco hasta en sístole. Cuidado con eso. Es de una gran taquicardia previa. Hay, sin embargo, signos clásicos de hipocalcemia que ustedes ya conocen, que son el signo de Chebostek y el signo de Trousseau. Que ahora les voy a contar. Recuerden que la prolongación del QT es también una de las formas de manifestación de la hipocalcemia, sobre todo hipocalcemia, escuchen bien, severa. Este es el Chebostek. ¿Ah? Le golpeo por debajo del arco cigomático y el paciente como sonríe de un costado, digamos, algo así, ¿no? Sonríe de un costado, o a veces tiembla la mandíbula, pero sobre todo sonríe de costado, algo así como se ve acá en la de Chebostek, ¿ya? Este es el signo de Trousseau. El signo de Trousseau lo podemos, es más fácil, el signo de Trousseau, lo podemos desencadenar inflando el manguito del tensiómetro por lo menos 10 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica, de tal forma que desencadena una tetania localizada. Esta es una tetania localizada. Vean cómo se pone la mano. Hay una contracción, una flexión, perdón, del carpo y una extensión de todos los dedos. Esta es la famosa mano de comadrona de la hipocalcemia, mano de comadrona. Así se ponen las manos de los chicos, chicas, digo chicos, chicas porque no lo he visto mucho en gente que pasa los 30 años, chicos, chicas que van a la emergencia porque, no sé, pues el enamorado no le llevó sus rosas el día de su cumpleaños o le ha dicho que no le va a regalar ningún osito en Navidad y se desesperan y empiezan a hiperventilar, el desgraciado no me quiere y te hacen esto. Pero ojo, sin que le pongas el manguito del tensiómetro, espontáneamente. Su mano, este se llama un reflejo carpo pedal o mano de comadrona. Viene con su mano toda amarrada y que le duele. Y ese es el motivo de consulta. ¿Ya? Esa es una tetania localizada. Puede ser generalizada también, pero el cine Trousseau es esta tetania localizada, inflando el manguito del tensiómetro por lo menos 10 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica. Entre el Chebostek y el Trousseau, que tiene más valor es Trousseau, porque el Chebostek tiene mucho falso positivo, tiene mucho falso negativo. Es decir, hay muchos pacientes con hipocalcemia que tienen Chebostek negativo. Hay muchos pacientes sin hipocalcemia que tienen Chebostek positivo. Los asesinos de Chebostek, encima que es un poco complicado de poderlo sacar, no me da mucha información. Sin embargo, el signo de Trousseau sí es un dato que es mucho más sensible y mucho más específico que el Chebostek. Busquen Trousseau en un paciente en el cual sospechen hipocalcemia clínicamente manifiesta. Incluso en un paciente que aparentemente no tiene hipocalcemia, pídanle, búsquenle el signo de Trousseau, que es importante saberlo encontrar. Duele, ¿ya? Cuando a ti te ponen el manguito tensiómetro en el brazo por encima de 10 o 20 milímetros de mercurio por encima de tu presión arterial de la sistólica, la mano como que se entumece, pero no cambia de posición, se entumece. Pero cuando hay ese cambio de posición, vean cómo se extienden los dedos, vean cómo se opone el pulgar, hay flexión del carpo, ese es el signo de Trousseau. Ese signo de Trousseau, búsquenlo cuando sospechen de que un paciente tiene hipocalcemia. Búsquenlo siempre. Es una buena medida. Ya. ¿Cuál es la principal causa de hipocalcemia crónica? Es hipocalcemia que dices, qué sé yo, y cuando se agrava puede ir con un poquito de compromiso muscular. Ese es el hipoparatiroidismo, es la principal causa, escuchen bien, de hipocalcemia. Vamos a hablar un poquito más acerca del hipoparatiroidismo. El hipopara se manifiesta no por la reducción de la paratormona, sino se manifiesta por hipocalcemia.
Entonces, si tú tienes un paciente que tiene esta clínica, es un paciente que está crónicamente con estas molestias, pues la tu primera posibilidad diagnóstica tiene que ser hipoparatiroidismo. ¿Mm? Calcemia. Y como no hay paratormona, se empieza a reabsorber más fósforo a nivel renal. Y por lo tanto, por la hipocalcemia, vas a tener una mayor irritabilidad muscular con todos los síntomas que ustedes conocen. La causa más común de hipoparatiroidismo se llama hipoparatiroidismo posquirúrgico, aquel que le ocurre a esos pacientes que son sometidos a cirugía tiroidea y por error le vuelan todas las paratiroides. Esa es la forma más común de hipoparatiroidismo. En esa forma común de hipopara es evidente tener el antecedente quirúrgico como una herramienta de la historia clínica para poder hacer un diagnóstico mucho más certero. Pero a veces ese compromiso no existe y lo que vamos a tener es esto, un síndrome poliglandular autoinmune, donde existe, así como en la diabetes tipo 1, así como en el Hashimoto, un ataque autoinmune de las glándulas paratiroideas y estas poco a poco dejan de funcionar. El gran problema del síndrome poliglandular autoinmune o del hipoparatiroidismo autoinmune es que no tenemos, escúchenme en esto, no tenemos el antecedente y por lo tanto aquel diagnóstico puede ser bien difícil, puede ser muy difícil. Causa, les contaba, el postquirúrgico, que es el más importante, el más frecuente, y yo lo puedo esperar cuando tengo un paciente de tiroides, cuido que me haga hipopara y hasta ya me puedo anticipar. ¿Eh? Ya. Idiopáticos, el síndrome de George, por ejemplo, que es una especie de hipoparatiroidismo congénito, es difícil hacer el diagnóstico porque en la neonatología, causa de convulsiones hay tantas, siempre hay que tomarlo en cuenta. El hipopara idiopático, el que el autoinmune, formas familiares, formas esporádicas, donde no existe un antecedente que me haga orientar en el respecto al diagnóstico. Causas funcionales, estas yo diría, bueno, a ver, el hipopara postquirúrgico debe ser la causa más común de hipopara permanente, pero puede haber hipopara funcional o hipopara transitorio. La hipomagnesemia, por ejemplo, tan frecuente en pacientes en las UCIs. Baja el magnesio es un cofactor para la secreción de hormona paratiroidea, y si no hay magnesio, habiendo glándula paratiroidea normal, no se libera paratormona y va con hipocalcemia, y va con hiperfosfatemia, hipomagnesemia. O un recién nacido, esto lo van a ver en la siguiente clase, que nace de una mamá que es hiperparatiroidea. Si la mamá es hiperparatiroidea, la mamá es hipercalcémica, esta hipercalcemia pasa al bebé, y ustedes saben que el calcio, el aumento del calcio, reduce la concentración de hormona paratiroidea. El niño va a tener reducción de su propia hormona paratiroidea y pronto hipocalcemia. O aquellos sujetos que han sido operados de hiperpara, tienes hiperpara con hipercalcemia, te sacan la glándula paratiroidea que es responsable del hiperpara, cae dramáticamente los niveles de hormona paratiroidea y automáticamente tu calcemia empieza a bajar. Esto es un hipopara transitorio, todos los pecados son transitorios, el más común, la hipomagnesemia que se encuentra bastante en los pacientes que se encuentran en las UCIs. Síntomas. Vamos a ver los síntomas, que usted ya le estaba contando alguno de ellos. Los neuromusculares, parestesias, o sea, esa sensación de hormigueo, calambres, punzadas, sin que exista un estímulo, principalmente en manos, pies y alrededor de la boca. Esto es, el paciente te refiere esto. Si el paciente te refiere esto, o con sospecha de hipocalcemia, estás en la obligación de buscar, lleva usted, pero principalmente el signo de Trousseau antes de que el paciente me haga una crisis de tetania. Cuando hace una crisis de tetania, existe hasta una convulsión que puede estar cercana y evidentemente va a haber daño cerebral justamente por esa mayor contractividad muscular en prácticamente todos los músculos voluntarios. Y pueden haber en casos crónicos de hipocalcemia, puede haber una calcificación de los núcleos extrapiramidales, de los núcleos subcorticales, putamen, caudado, por ejemplo, y al presentarse esta calcificación va a haber un síndrome extrapiramidal. Esto, chicos, es crónico, pero crónico, esto no aparece en 2 años, 3 años, esto aparece después de muchos años. Esto, por ejemplo, aparece después de un síndrome de George, por ejemplo. Hay un paciente que tiene un hipoparacongénito, por ejemplo. Un paciente que tiene un pseudo-hipoparatiroidismo, por ejemplo. En casos crónicos. Ya. A nivel cardiovascular, prolongación del QT,
lo que ya es conocido, una presión arterial que tiende a caer y a veces una insuficiencia cardíaca que es refractaria a digitálicos. El paciente te puede hacer una insuficiencia cardíaca que no te responde a deslanócido, que no te responde a dioxina, porque ese calcio que está bajando va a hacer que ese músculo cardíaco no trabaje de la manera que debe trabajar y el corazón deja de ser una bomba efectiva para poder transportar sangre. Esto también ocurre en casos crónicos. O sea, encima que estás convulsionando, vas a tener tu insuficiencia cardíaca. Signos oculares, catarata por hipocalcemia, por supuesto, eso es algo bastante frecuente. Y papiledema. Ustedes han hecho neurología o están haciendo neurología. Cuando hay papiledema, edema de la papila, ¿qué cosa es la papila? La papila es la parte del fondo del ojo donde entran las venas y las arterias al globo ocular. Esa es la papila. Cuando la papila se edematiza, hablamos de papiledema. Y el papiledema es un signo bastante sugerente de tumor cerebral, de hipertensión endocraneal. Un paciente entonces con papiledema, imagínese esto, ¿ah? Paciente con convulsiones, a ver, fondo de ojo papiledema, saca la conclusión, es un tumor cerebral, por eso convulsión, por eso está convulsionando, por eso tiene este papiledema. La hipocalcemia crónica puede llevar a papiledema, y por papiledema yo puedo decir que es un tumor cerebral, esto se llama el síndrome de pseudotumor cerebral. No hay tumor cerebral, pero hay signos de tumor cerebral, papiledema. En casos clínicos también puede haber un cuadro psiquiátrico con irritabilidad, puede haber paranoia, puede haber depresión, puede haber psicosis. Yo conozco a varios en el hospital que son psicóticos. Oye, les voy a medir calcio a esos fulanos. En inteligencia subnormal, hay otros que les van a medir caracho su calcio, algunos fulanos que conozco en mi hospital. Inteligencia subnormal. Estos son casos crónicos, por si acaso, ¿ah? Casos crónicos, crónicos, crónicos. Este, personas, por ejemplo, que no pueden entender mucho lo que leen. Y una instrucción hay que repetirla 4 o 5 veces para que la puedan entender bien. Y a pesar de eso sigue con las dudas. Inteligencia subnormal. Estos son casos que son, como les contaba, excesivamente, este es el fondo del ojo. Bien claro el edema de la papila. Yo veo esto y digo hipertensión endocrinal. Ven ustedes edema de papila y lo primero, no hay hipocalcemia, de frente, hipertensión endocrinal. No sé, hidrocefalia, un tumor cerebral, hasta de repente un tumor pituitario me puede generalizar por compromiso del seno cavernoso. ¿Ah? Entonces, cuidado con este signo. Se descartan otras causas y recién después de descartar otras causas, calcio bajo, esa era la causa. Papiledema. ¿Cuántos pacientes estuve acá con hipocalcemias y papiledemas con una evaluación neuroquirúrgica para ver cuál era la causa y no se encontraba nada? Y no se encontraba nada. Y bueno, si no se encuentra nada, genial, uno respira más tranquilo. Hay que buscar la causa y justamente el calcio bajo es una causa. Vean esto. No sé si por acá dice, ahí está, Hospital Regional del Cusco. Calcificación de ganglios basales. De ganglios basales en un paciente con hipocalcemias crónicas, crónicas, crónicas. Y vean usted, este paciente con estas clasificaciones, ¿qué cosa tiene? ¿Por qué de ganglios basales? No lo sé. Justamente en esa zona, no lo sé. ¿Ya? Pero alteran la función de los ganglios basales y puedes tener un síndrome extrapiramidal justamente por hipocalcemia severa, que te hace pensar que estás ante un cuadro neurológico, porque si se dan cuenta casi toda la clínica es neurológica. Entonces te puedes desviar respecto a la causa del cuadro clínico verdadero. En otras palabras, muchachos, cuando tengan un paciente con un cuadro neurológico de cualquier etiología, miran calcio, miran calcio, que de repente por ahí nos encontramos con la causa del cuadro. Siempre miran calcio. Ya, ¿qué encontramos en el hipopara? En el hipopara vamos a encontrar hipocalcemia, vamos a encontrar fósforo alto, esto para la hormona que se encuentra baja. Pero sobre todo estos dos de acá arriba. Cuando ustedes ven hipocalcemia, hiperfosfatemia, el diagnóstico de hipopara está prácticamente cantado. Y con la paratormona baja, el diagnóstico confirma, se confirma. Ahora van a ver cuando hablemos de hiperpara, como en situaciones donde va a haber hipocalcemia, hiperpara puede haber hipocalcemia, sí, en algunos casos. Hipocalcemia con hiperfosfatemia, con paratormona alta, eso es otra cosa, ¿ya? Eso es otra cosa.
Si ustedes ven hipocalcemia, hiperfosfatemia en un paciente que, por ejemplo, no tiene insuficiencia renal, prácticamente te está gritando que es un paciente con hipoparatiroidismo. Y si le encuentras la hormona paratiroide disminuida, estás con el diagnóstico cantado. O sea, el diagnóstico es más o menos sencillo. Es sencillo. Ya está. Si la terapia es sencilla, o apenas le digo el diagnóstico es sencillo, ¿cómo trato un hipoparatiroidismo? El tratamiento del hipopara es el tratamiento de la hipocalcemia. El tratamiento de la hipocalcemia. ¿Qué importa que tengas para tomar una baja? Si es normal, vas a estar bien. Entonces, depende de tu nivel de calcemia, el tratamiento que tú vas a dar. Para eso, depende si la hipocalcemia. Si es aguda, sintomática, o positivo con por ahí con mioclonías, ese paciente a punto de hacer una convulsión, una crisis tetánica, debe recibir calcio. Y habitualmente estos pacientes hacen estos cuadros clínicos severos cuando la calcemia se encuentra por debajo de 7.5, o sea, en cuadros relativamente severos. Ya. ¿Qué cosa hay que hacer en este caso? No le vamos a dar calcio, no vamos a dar leche, hay que darle de repente calcio endovenoso. Y el calcio endovenoso, lo único que tenemos acá en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, es justamente el gluconato de calcio. Ampolla que trae 10 mililitros de la solución y esta solución te trae 90 miligramos de calcio elemental. Entonces, en estos pacientes con hipocalcemia, dale de frente un calcio endovenoso, siempre se da en forma lenta, si quieres en Volutrol, en infusión. No lo dejen en un bolo rápido porque puedes generar flebitis. Por eso se le da, si quieres bolo, pero bolo lento, despacio. ¿Ah? Habitualmente se da una ampolla primero despacio y luego mantengo una infusión de 0.5 a 2 miligramos por kilo por hora. ¿Ya? Imagínense que un sujeto tiene 70 kilos. Va a recibir más o menos 70 a 90, o sea, una ampolla por hora independientemente del peso. Esa es la velocidad a la cual hay que darle el calcio. Entonces es mejor diluyes este calcio, por ejemplo, en un Volutrol con 100 cc de cloruro, eso que pasa en una hora. Es una forma práctica de reponer el calcio y vas a ver cómo el paciente poco a poco deja el cuadro clínico. Recuerden que esta infusión está precedida de un bolo, de por lo menos una ampolla de calcio, en donde por lo menos una, a veces daba dos, a veces daba tres, siempre en forma lenta, poco a poco. Y después de haber conseguido el valor objetivo, ¿cuál es el valor objetivo? 7.5. Con 7.5 no hay clínica. Logras el valor objetivo, ya viste, el paciente el truzo se negativiza, ya no hay micronías, etcétera. Puedes repetir esta reposición de calcio cada 4 horas. O es más práctico mantenerlo en infusión de calcio hasta que este calcio por lo menos supere los 9 puntos, o sea, 9 miligramos. Y el paciente sale del cuadro agudo. Imagínate cuando está convulsionando, él mete calcio, es difícil. ¿Ya? Y por eso se prefiere de repente una buena ampolla, dos ampollas, y acá calma las convulsiones y luego empieza la reposición para que el paciente no vuelva a repetir el cuadro clínico severo. Recuerda que hasta puede haber estirado la laringe, te puedes morir asfixiado o con tu paro cardíaco en sístole. Esto no es broma, esto es una literal emergencia médica. Por eso a mí me molesta cuando va un paciente a la emergencia con disestesias, porque el paciente ya sabe que tiene hipoparar, va con disestesias, paresthesias, ya está con su truzó que hasta se presenta casi en forma espontánea, y es una emergencia. Oye, si estás respirando bien, estás cambiando, ¿cuál es la emergencia? Ja, 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 y luego el paciente convulsiona. Carajo, si hay tanto, les cuento, si yo fuera abogado, voy a meter preso a un montón de médicos, que son negligentes cuando viene una emergencia. En una emergencia, que es donde ustedes seguramente no seguramente no, que es donde ustedes van a trabajar de todas maneras cuando sean médicos, donde vayan, por si acaso, es mejor pecar por exceso que pecar por defecto. Es mejor avanzar con la terapia siempre con tranquilidad, nunca sobrepasarte lo que tienes que hacer. O sea, dar el calcio lento. Está con chevos, está con truzo, dale su calcio endovenoso. Te vas a evitar un gran problema. Y si es una hipocalcemia crónica, que no tiene mayores síntomas o tiene pocos síntomas, una parestesia, por ahí incluso que es estable y que no avanza más, a este paciente sí le puedes dar calcio por vía oral. A este sí.
Cuál efectivo que lo hace por lo menos en 8. Hay que darle también un régimen pobre en fósforo, pobre en carnes rojas, por ejemplo. Hay que darle calcio elemental, por lo menos 1 a 6 gramos por día. Para vuestra información, en el mercado cusqueño peruano tenemos, latinoamericano, tenemos carbonato de calcio y tenemos citrato de calcio. Entre los dos, entre el carbonato y el citrato, el que más usamos es el carbonato. El citrato te permite una buena absorción del calcio incluso con la dieta. El carbonato no te permite una buena absorción de calcio cuando comes, pero cada pastilla de calcio, de carbonato de calcio, tiene 1250, pero te entrega 500 miligramos de calcio elemental, 400 en el caso de citrato, 500. Pues mira cuánto tienes que dar. Por lo menos hay que darle 2 pastillas por día. Y a veces le damos 6 pastillas por día. A veces le hemos dado 9 pastillas por día de calcio, de carbonato de calcio, para que el paciente pueda tener un buen aporte de calcio. Ahora, recuerden, este es un dato importante. Si es un paciente con hipoparatiroidismo, recuerda que la hormona paratiroidea va a hidroxilar la vitamina D. Entonces, si el paciente recibe 6 gramos de calcio, puede recibir, si quiere, 600 gramos de calcio y va a defecar los 600 gramos de calcio si es que tú no le das vitamina D dihidroxilado, o sea, calcitriol. Entonces, en el paciente hipotiroideo, pero hipoparatiroideo, aparte de darle el calcio por vía oral, hay que darle vitamina D dihidroxilado, vitamina D activa, calcitriol, por lo menos una pastilla cada 8 horas o cada 12, acompañado de calcio, por ejemplo. Entonces, estos dos son aliados. Hay que administrarse en conjunto, en grupo, al mismo tiempo. Si tú das el calcio y sin calcitriol, la hipocalcemia va a seguir. Tú le das calcitriol sin calcio, la hipocalcemia va a seguir. Y recuerda que cuando tú das calcio, el calcitriol, apenas vas a absorber el 20% del calcio que se está administrando. Entonces, por si acaso, he visto a muchos pacientes con hipopara, y no sé qué médico, siempre hay algún colega por ahí, pues, que no entiende muy bien estas cosas, y ¿cómo les puedo explicar? Eh, Te quita el calcio y te dice, no, no tomes tanto calcio porque de repente te va a dar cálculos en el riñón. Oye, no jorobes, vas a estar poniendo darle más importancia a un cálculo en el riñón que a una posible convulsión, que a una posible estidor laringio, que a un posible paro cardíaco. Es que simplemente no estás entendiendo de qué se trata todo esto. No importa que te haga tu litesa, dale un poco más de agua y se va a diluir, porque hay que darle al paciente calcio para asegurar un calcio normal y el paciente siga siendo asintomático y reducir las complicaciones del hipopara. ¿Cuál es la principal complicación del hipopara? Osteoporosis. Ojo, el hipopara crónico, porque la principal complicación obviamente es que el cuadro se vuelva agudo, agudo, agudo. ¿Cuánto tiempo dura la terapia en los casos agudos? Hasta que salga del cuadro agudo. ¿Cuánto tiempo dura la terapia en los casos, en los casos crónicos? Es de por vida. Es de por vida. Ya. Mención especial, antes de pasar a vuestra tanda de preguntas, mención especial requiere resistencia a hormona paratiroidea. Les cuesta esto porque eso tiene, es una enfermedad que le dicen enfermedad huérfana, es una enfermedad rara, pero nos ayuda mucho para entender mecanismos endocrinos. La resistencia a hormona paratiroidea, tengo hormona paratiroidea. El receptor no funciona. Hay la hormona, pero no hay el receptor. A eso se llama pseudo hipoparatiroidismo. ¿Por qué? Porque hay hipocalcemia, como en el hipopara, hay hiperfosfatemia, como en el hipopara, pero la hormona paratiroidea se encuentra normalmente alta. El valor normal de hormona paratiroidea te va de 10 a 70 picogramos por mililitro. ¿Ah? Y fácil puede llegar a 200, 300. Sale alta. ¿Mm? ¿Por qué ocurre esto? Porque el receptor de hormona paratiroidea a nivel renal, a nivel óseo, no funciona. Nos hablamos de resistencia a hormona paratiroidea. Por lo tanto, como hay hormona paratiroidea, pero no responde los dolores diana, el calcio empieza a bajar y ustedes saben que la hipocalcemia es un potente estimulante de la secreción de hormona paratiroidea. Se estimula la secreción de esta hormona, aumenta la hormona paratiroidea, pero no hay respuesta biológica. Y la hipocalcemia y la hiperfosfatemia continúan. Ese es el gran problema de la resistencia a la hormona paratiroidea, que es habitualmente un cuadro que aparece en la primera infancia, son cuadros que aparecen de niños.
y donde hay un fenotipo que se llama este fenotipo de la osteodistrofia hereditaria de Albright, que es un fenotipo que se comparte en muchas enfermedades, ¿ah? A veces es bastante, es un lugar común, o sea, es un, es un fenotipo que a veces puede pasar desapercibido por lo frecuente que puede ocurrir en muchos tipos de pacientes, ¿ya? Ese es el pseudohipoparatiroidismo. Hay pacientes, puede ser muy frecuente, hay pacientes que tienen el fenotipo, pero que tienen calcio normal y paratormona normal. Me hace remedar a un pseudo-hipoparatiroidismo. Y a estos pacientes les dicen el pseudo-hipoparatiroidismo. Ese es su epónimo. No me miren mal a mí, ya por eso tengo la cámara apagada. No le dio yo, no le puse el nombre. Recuerden, pseudo-hipoparatiroidismo parece hipopara, pero tienes una gran cantidad de hormona paratiroidea. No es hipopara, por eso se llama pseudo-hipoparatiroidismo. Hay algunas enfermedades donde el metabolismo del calcio, el metabolismo de la paratormona y la acción de la paratormona son normales, pero comparten este fenotipo, el de la osteodistrofia hereditaria de Albright. No tienen eso, pero tienen un calcio y paratormona normal. A esto le llaman pseudo porque tiene un pseudo hipopara, pero no es. Nombres que a veces les colocan. ¿Cómo es esta distrofia, este fenotipo? Un signo que aparece con mucha frecuencia es el aumento del cuarto metacarpiano. Puede ser unilateral o bilateral, como ven acá. Bien, el cuarto metacarpiano. Esta es parte de este fenotipo, ¿ya? Lamentablemente, el acortamiento del cuarto metacarpiano se presenta con mucha frecuencia en los pacientes que tienen pseudopara o pseudocedo y en muchas otras enfermedades genéticas más. Entonces, es un signo bastante, pero bastante sensible, pero poco, perdón, sensible y bastante específico al mismo tiempo. Es decir, si yo tengo mi metacarpiano, el cuarto, normal, es muy poco probable que tengas una enfermedad genética que explique algún cuadro clínico que tú puedas tener. A eso me refiero. Este es el fenotipo de Albright. Es una son, a ver, ¿cómo les explico? Un poquito gorditos, el cuarto metacarpiano corto, hay un poquito de edema palpebral, no les puedo mostrar, y la carita es un poquito más cuadrada, entre cuadrada y redonda. Así es el fenotipo, así de inespecífico es el fenotipo. Yo veo cuánta gente caminando por la calle, tantos personas que pareciera que tuvieran el fenotipo. ¿Ya? Recuerden, el cuarto metacarpiano corto, ojo, y encima a veces puede estar ausente, pero sobre todo eso, la talla es un poquito más pequeña, parece un poquito gorditos, carita media cuadrada y ese edema palpebral. Y lo otro que llama la atención en estos pacientes es cuando tienen hipocalcemia como cuadro, por ejemplo, pseudodipopara, este paciente tiene pseudodipopara, una inteligencia subnormal. Se comporta como niños o como pequeños adolescentes. ¿Mm? Entonces, un pequeño resumen. En el en el pseudodipopara no existe ningún compromiso en el metabolismo del calcio, pero sí vas a tener la osteodistrofia. Mutación a nivel de los receptores que expresan proteína G. Esto sí comparte con el pseudodipoparatiroidismo. Pero en el pseudodipopara hay hipocalcemia, no hay respuesta a la hormona paratiroidea porque esa es la génesis del cuadro y sí vas a tener una resistencia hormonal. Sépame diferenciar una de la otra. Y para terminar, sí, para terminar, miren lo que dice la paciente, es una foto antigua. Es la mejor emergencia del Cusco, dicho de paso, ¿ah? La cantidad de pacientes que tenemos ahora es muy, muy, muy grande. Vienen así, vean su mano, con una mano en garra, a punto de hacer su reflejo carpopedal, su mano de comadrona. Una chica joven, después de haber tenido un problema, hasta convulsionando en casa, y por eso está ahí sin su ropa, porque se la quitó para poder atender, y tiene esto. ¿Qué cosa era? Era un hipoparatiroidismo. ¿Mm? A veces vienen, así. Antes de ir a las preguntas, quiero que vean esta lámina. Esta lámina, por favor, no siempre les digo por favor, pero muchas veces no me hacen caso. Les pido que no la memoricen, no la memoricen. Lo que quiero es que la, quiero que la interpreten, yo quiero que la
El que la deduzca, a ver, en el hipoparatiroidismo. Cosas de flecha acá, ustedes las van a entender. En el hipoparatiroidismo, ¿cuál es el fenómeno inicial? Que no hay hormona paratiroidea. Si no hay hormona paratiroidea, el calcio baja y el fósforo sube. Si no hay hormona paratiroidea, la 25-hidroxivitamina D no se altera. ¿La que se altera quién es? La 1,25-hidroxivitamina D que empieza a bajar, porque para la síntesis de esta vitamina D hidroxilada, hay que bajar la paratormona. En el pseudohipoparatiroidismo, lo que tenemos es una resistencia a la hormona paratiroidea. Como hay resistencia, la paratormona sube. Y aunque suba, el calcio baja y el fósforo sube. Aunque suba, la cantidad de 1,25 hidroxivitamina D cae, porque hay resistencia también renal a la acción de la paratormona. Mira que es exactamente igual que el hipopara, solo que la única diferencia es que a nivel de hormona paratiroidea, en el hipopara tengo baja cantidad de hormona paratiroidea, y en el pseudohipopara tengo más cantidad de hormona paratiroidea. Cuando hay enfermedad hepática, atentos con esto, cuando hay enfermedad hepática, lo que tengo es que hay una reducción de la 25-hidroxivitamina D, ahí empieza el problema. Entonces no tengo vitamina D porque también voy a caer mi cantidad de 1,25-hidroxivitamina D. Al disminuir mi cantidad de vitamina D, el calcio va a bajar. Y cuando baje el calcio estimula ¿qué cosa? La secreción de hormona paratiroidea y aumenta la hormona paratiroidea. Al aumentar la hormona paratiroidea, baja el fósforo. Aquí tiene. Y enfermedad renal, que es algo bastante especial, voy a contar en la siguiente clase. Lo que tengo son básicamente dos cosas. Lo que tengo es fuga renal de calcio, estoy perdiendo calcio, y tengo pobre actividad de 1,25 de hidroxivitamina D porque no hay esa hidroxilación, porque no hay hormona paratiroidea. ¿Mm? Mejor dicho, no hay parénquima renal, no hay parénquima renal que se encargue de esa segunda hidroxilación. Y el riñón empieza a perder calcio. La hipocalcemia estimula la secreción de hormona paratiroidea. Y cuando aumenta la hormona paratiroidea, debería reducirse el fósforo, pero no se reduce, aumenta. ¿Por qué aumenta el fósforo? Por la enfermedad renal. Y si se dan cuenta, van a ver que los cambios que ocurren en enfermedad renal son prácticamente los mismos cambios que ocurren en el pseudohipoparatiroidismo. Son los mismos cambios, dense cuenta. Entonces, ¿cómo hago la diferencia entre un pseudohipoparatiroidismo y un paciente con problemas paratiroideos secundarios de enfermedad renal? Simple, por la creatinina. Nada más. Un paciente con enfermedad renal va a tener una creatinina que se va a encontrar bastante alta. Estos cambios que ustedes ven acá ocurren en pacientes con enfermedad renal severa, con creatininas que pasan de 2, de 3. En ellos pasa esto. Esta es la famosa osteodistrofia renal o hiperparatiroidismo secundario de enfermedad renal, de la cual vamos a hablar en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta acá? Chicos, Doctor, una pregunta. En el cuéntame, caso mami. de que el paciente tenga una hipocalcemia crónica, pero este no Ajá. tenga hipoparatiroidismo, ¿cómo sería el manejo? ¿Cómo? O sea, si el paciente presenta y supongamos que hay un paciente que presenta una hipocalcemia crónica, pero no Ya. tiene hipoparatiroidismo, Ah, busca este, acá, busca enfermedad hepática, busca enfermedad renal, busca un pseudihipopara, busca hipovitaminosis D, recuerda todas las causas de hipocalcemia, busca hipocalcemia. Ujú. Hola, ¿se entendió sí, la pregunta? Mejor dicho, ¿se entendió la respuesta? sí, o sea, se trataría de corregir la causa que lo produce. Claro, corrige la causa, pero al mismo tiempo trata la hipocalcemia. También entonces se le podría dar suplementos orales de vitamina D en el caso de que Sí, no haya un hipoparatiroidismo. sí, te puede dar un poco más de vitamina D. Recuerda que le das vitamina D y el paciente solamente vas a tener un aumento vas a tener una absorción de calcio del 20% o 30%, eso es todo. Entonces, una cosa es el 20% de 500,
otra cosa es el 20% de 2, pero de 2000. Por eso lo que se prefiere es aumentar tu consumo de calcio. Pues aumenta un poquito si quieres vitamina D, pero sobre todo aumenta el consumo de calcio. ¿Mm? Otra pregunta. Ay, chico, pregunta. Ay, esta cosa, qué sueño. Pregunten, chicos. Estos chicos no preguntan nada, caray. Bueno, ya que no hay preguntas, era así, era así. A ver, vamos a hablar ahora, a ver, déjenme, voy a abrir otra presentación. Mm. Vamos a abrir otra presentación. Perdón, muchachos. Ustedes son poco preguntones, ¿no? Yo me doy cuenta de ustedes. No les gusta preguntar. No, raros son. A ver, vamos a tocar un poquitito esto acá. Permítanme, muchachos. Voy a dejar de presentar. Ojo, el cuarto examen, que viene, es corto. Ahorita hacemos hipercalcemia, luego vamos a hacer insuficiencia renal, luego vamos a hacer Cushing, luego vamos a hacer hipogonadismo masculino, luego vamos a hacer genitales ambiguos, y por ahí estamos un poquito en la duda, de repente ver un tema más que está fuera del sílabo, pero que creo que debemos saber. Estamos discutiendo si vamos a hacer síndrome de ovario poliquístico o tumores adrenales. ¿Ya? Yo creo que va a ser síndrome de ovario poliquístico, pero tumores adrenales es un tema bien simpático, ¿ah? Bien bonito. Porque tengo un tema más para aprender, y es que van a reclamar pues, ustedes, un tema más salado fuera del sílabo, ¿cómo es posible? No siguen el sílabo, y que es para que ustedes aprendan, pero hay algunos de ustedes que no entienden eso, que creen que están en la universidad para probar. No, ustedes están en la universidad para ser médicos, y van a ser médicos no para ganar plata, sino para servir a la sociedad, a nuestra sociedad, ¿ya? Para eso están ustedes estudiando medicina, ustedes se deben a la sociedad. Y cuando hagan bien vuestra labor social, a la sociedad, la plata va a venir, no se preocupen de eso, el dinero llega, pero que esa no sea vuestra principal motivación, como no tantos colegas que conozco que sin plata cacho no viven, no se pasa que tuvieran, no sé, ay, no, chicos, estoy un poquito enfurecido por algunas cosas que pasan en el hospital. A ver, como ustedes hago catarsis, ustedes son mi terapia. Pero chistoso, porque son mi terapia, pero ustedes no me responden, así que parece que estoy hablando solo. En fin, como ahora, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de hipercalcemia, que es un cuadro, a ver, la hipercalcemia tiene una particularidad. La hipercalcemia, a ver, la hipocalcemia es peligrosa en sí por la misma hipocalcemia. Lógico. Tú estás con el calcio bajo y puedes hasta convulsionar, ¿no? Ahí es el problema. Pero la hipercalcemia, por la hipercalcemia per se, es un cuadro bastante simple, pero por la causa de la hipercalcemia puede ser un cuadro muy severo, muy, muy, muy triste, puede ser. ¿Qué es hipercalcemia? Un calcio total por encima de 10,5. Lógico, si el calcio normal va de 8,5 a 10,5, por encima de 10,5 es una calcemia alta, hipercalcemia. La hipercalcemia puede ser leve, cuando va de 10,5 a 12, de 12 a 14 moderada, más de 14 severa. Ojo, y la severa si es bien, bien, bien sintomática. En el caso de calcio iónico, el calcio iónico por encima de 1,3 ya nos habla de hipercalcemia. Ustedes saben los valores, que repito un concepto que les dije hace poquito, los valores de la calcemia y del calcio total se influyen debido a la albumina. Esta fórmula que ustedes ya la conocen, y también se influye en base al pH. Cuando hay un pH que bajo, hay una mayor disociación
o menor unión, si quieres, del calcio unido a la albúmina. Pero cuando hay alcalosis ocurre exactamente lo contrario. Por eso cuando hay alcalosis, baja la cantidad de calcio iónico. En la acidosis metabólica, que es en realidad una situación mucho más frecuente que la alcalosis, lo que tú puedes llegar a tener es un poquito más de calcio iónico, calcio libre en sangre, debido lamentablemente a que la acidosis es más frecuente y puede permanecer por más tiempo, obviamente en pacientes bastante críticos. Y vean, cambios pequeños en el pH ya pueden generar esos cambios en el calcio iónico. Y a pesar de esto, he visto varios pacientes con cetoacidosis, con acidosis metabólica y que tienen calcios iónicos bajos, cuando debería haber calcios iónicos altos. ¿Por qué? Para que vean que con la muestra del AGA cuánto se queda ese calcio y cuánto aumenta el calcio unido a sales. No por la enfermedad, sino por los, las herramientas que utilizamos para poder usar el calcio. La epidemiología, adivinen, en el Perú no se conoce, no se sabe. Aquí estamos preocupados en otras cosas acá en el Perú. Investigamos poco, asumimos como cierto lo que dice Harrison, lo que dice. Yo siempre les contaba, por ejemplo, a ustedes chicos, a los alumnos, siempre les preguntaba, oye, ¿cuánta es la concentración normal de sodio en el Cusco? Ay, todos dicen, ay, de 136 a 144. ¿Y quién lo ha dicho? ¿Quién dice eso? Harrison, Cecil, Barreras. ¿Y tú sabes que Cecil, Harrison o Barreras nunca han pisado siquiera el Perú? Ellos nunca han hecho esos estudios en Cusco. ¿Cómo sabemos que en Cusco asumimos que es verdad? ¿Qué no lo estudiamos? ¿Y saben por qué les digo eso? Que yo veo tanto paciente. Ayer tenemos un paciente, por ejemplo, en el hospital, que estaba con un sodio de 130, 128, 129, tranquilo, caminando. ¿Qué hace? Hiponatremia, está tranquilo. ¿Qué vas a tratar? Está tranquilo. No tiene nada. Ambulatorio. ¿No será que nuestro sodio se repite un poquito bajo aquí en la altura? Esas cosas nosotros no investigamos, ¿no es cierto? Nosotros investigamos factores de riesgo asociados a cosas que ya sabemos. O sea, no aportamos conocimiento nuevo, ni siquiera para nuestra realidad. Así somos. Y no se sientan mal, ¿ah? Tanto en la andina como en USAC, lo mismo. Factores de riesgo asociados, cacho. Y después nos quejamos de... ¿Cuál es el ranking, chicos, de la andina entre las mejores universidades de Perú? Porque las mejores universidades de Perú, por ejemplo, está a la cabeza, si mal no recuerdo, está Católica. ¿Ah? Luego va San Marcos por ahí, Cayetano Heredia por otro lado, qué sé. ¿Ustedes saben por qué están en los primeros rankings? ¿Ustedes saben por qué? ¿Creen que es porque los alumnos pagan mejor pensión? ¿Que tienen mejores docentes? ¿Creen que es porque tienen mejor biblioteca? ¿Saben por qué? No es por todo eso, ¿eh? No es por eso. O porque los chicos allá tienen mejores notas. No, no es por eso. ¿Saben por qué esas universidades están en ese ranking? Porque publican trabajos de investigación en revistas indexadas. Es por eso. Andina, si quisiera, estaría en el top 10. ¿Qué top 10? Entre los cuatro, dos primeras universidades con publicaciones científicas, y eso hace que el ranking universitario suba. No nos conformemos con cumplir lo que SUNEDU dice. Lo que SUNEDU ha pedido para que nos licencien estoy hablando de otro tema, ¿sí? Pero lo que SUNEDU ha pedido básicamente es, oye, cumple pues esto mínimo, ¿ya? ¿Quieres aprobar? Como me dijo, siquiera pues, sácate 11 en este examen, siquiera 11 pues. ¿Por qué ser uno bueno? A ver, apunta 14, apunta 15, apunta 20. ¿Por qué creen ustedes que Harvard, Oxford están arriba? Por publicaciones presentadas por premios Nobel ganados. Esas universidades ya compiten a nivel de premio Nobel. ¿Cuándo será el día que USAJO o Andina tenga un premio Nobel? Parece lejano, ¿no? Eso depende de nosotros. No es imposible. Si hubieran investigaciones así, líneas de investigación, como eso no sería imposible. Sería una rutina. Y qué lindo sería ver a Andina ahí arriba, 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 arriba. Sí se puede. Pero que somos flojos, pues. Las causas de frecuencia de hipercalcemia en el Perú. ¿Cuál será? No sé, no tengo la menor idea. Esta es estadística norteamericana, canadiense. 1%. En mujeres menopáusicas, 3. Debe ser igual en el Cusco. Sí, pues debe ser, no estoy seguro. No estoy seguro. No, no, no. No sé, no sé, no, no. Yo confío, ¿no? En ciencia no se confía. De repente puedes confiar en el amor, puedes confiar, no sé, pues, en, Cristo resucitó el tercer día. Confía, es tu fe.
Chicos, eso, fe no existe en ciencia. En ciencia hay evidencia, no existe fe. Sin embargo, a ver, algo de esta casítica sí puede, hay algo de esto en el Perú. De todas las causas de hipercalcemia, el hiperpara representa el 70%. Y el cáncer puede significar entre el 20 y el 30%. Y no es poco. Entonces, si te encuentran calcio alto, caray, puede ser cáncer. Y no cualquier tipo de cáncer. Esto es lo que hace especial el hiperparatiroidismo. Pero la hipercalcemia, como les contaba, la hipocalcemia es peligrosa por la hipocalcemia per se, pero la hipercalcemia puede ser peligrosa por su causa. Cuidado con esto. Cuidado con esto, chicos, que es este, extremadamente importante. Bueno, nos vamos a quedar acá. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ah, no, ninguna. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Otra vez? Ah, no hay pregunta. Ay, al respecto, chicos. Sí, doctor. Pero no hablan, están tomando su desayuno. ¿Qué están haciendo? Están en el baño, algunos duchándose, está escuchando por ahí agua corriendo. Bueno. ¿Hay alguno de ustedes, chicos, que ha tenido problemas en el techo de su casa por la lluvia de anoche? Dios mío, ni siquiera eso. Doctor, Hola. ¿me escucha? Sí. Hola, no sé dónde creo que la escuchaba. ¿Está en algún tipo de cáncer que genere más hipercalcemia? Sí, ahora les voy a contar en la siguiente clase. Claro que sí. No es cualquier tipo de cáncer. Hay ciertos tipos de cáncer. Eso les voy a contar en la siguiente clase. Ajá. Listo. Ya. La segunda pregunta, chicos. ¿Alguno de ustedes ha tenido goteras en nuestra casa por la lluvia de anoche? No, doctor. No, doctor. Aquí con ustedes, cabrón. Estoy buscando alguien que conoce a alguien que sepa arreglar techo, porque se me nota que mi techo está mal. Una gotera tengo aquí en mi casa. No conoce. Ya, chicos. Se nota que están con un entusiasmo contagiante. Ya con ese tema contagiante me voy al hospital. Ya, chicos, nos vemos con ustedes el próximo viernes a las 6:30. Disculpen la hora, pero es la única hora que puedo, ¿sí? Me enteré que hay docentes que hacen clases a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Hay exagerados ya. Hay unos que hacen a las 12 de la noche. Hay ya, locos ya. Eso es un horario loco para mí. En fin, pero 6:30 he intentado que sea lo más, em, em, lo menos rancio posible el horario, pero de acuerdo a mis necesidades, chicos, en eso sí. Ya, chicos, los dejo hasta el día viernes con el grupo de rotaciones de las 10 de la mañana. Ya, chicos, Gracias, que les vaya doctor. bien. Gracias, Chao, doctor. cuídense. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días.